bendiga nuevamente a toda nuestra extinguida audiencia en esta preciosa tarde. Nuestro respeto, ¿verdad? A mis hermanos, ¿verdad? Tanto local como exterior. Nuevamente, ¿verdad? Este domingo estamos aquí con el mismo propósito de seguir pregonando la palabra de Dios, la cual necesitamos, ¿verdad? En este tiempo conocer y saber y entender sobre la palabra de Dios. Y para mí es un honor estar aquí llevando en función lo que tiene que ver el asunto de la palabra de Dios. Nosotros somos inspirados por la palabra, somos dirigidos por la palabra, somos enseñados por la palabra, somos guiados por la palabra. Y es algo, ¿verdad?, que nosotros es un deleite poder conocer esa verdad, y esa verdad nos ha hecho libres. Todos estamos aquí porque hemos conocido esa verdad. Y esa verdad, hermano, ha sido libre. Y esa nos ha hecho libre, y esa verdad se llama Jesucristo en nuestras vidas. Por eso, hermano, en esta preciosa tarde estamos nuevamente aquí en función, haciendo la voluntad de nuestro Padre. A eso Dios nos llama a hacer su voluntad. Por eso nosotros respeto nuevamente a nuestra audiencia. Solamente lo que pedimos es siempre nada más, ¿verdad?, que compartan estos videos. La honra y la gloria se la damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De en adelante, hermanos, son ellos los que necesitan la honra y la gloria, al que se le debe dar la honra y la gloria. Y es algo, ¿verdad?, que es bonito por lo menos saber y conocer que tenemos un Padre. Por eso en esta preciosa tarde le damos la bienvenida a mi querida sobrina Yaisa. Dios te bendiga. Amén. Está en medio nuestro en esta preciosa tarde, y nosotros como la iglesia, ¿verdad?, de costumbre, como le decimos, gloria a Dios, bendito sea Dios, oh gloria a Dios. Esa es mi amada sobrina, ella es la hermana de nuestro hermano Rey, gloria a Dios. Vamos a decirlo mejor, la hermana mayor de nuestro hermano Rey, alabado sea Dios, bendito sea Jesús. Por eso, ¿verdad?, le damos la bienvenida en esta preciosa tarde. Y nosotros, para poder aprovechar el tiempo, ya que es la 1:01 de la tarde, yo quiero que busquemos en Jueces capítulo 6, versículo 25. Bendito sea Jesús. El tema que yo le puse a este mensaje es el siguiente: ¿qué ha llevado a tu casa y lo tiene como un Dios? Este mensaje va totalmente dirigido a lo que tiene que ver el asunto cuando Dios le dijo a Gedeón que fuera a la casa de su padre. Y vamos a entender el por qué Dios mandó a Gedeón a la casa de su padre. Había un propósito de Dios, amén, por el cual enviar a su hijo, y era el menor de ellos, a la casa de su padre. Todo aquel, ¿verdad?, que le ha conseguido, si puede mantener en pie, ¿verdad? Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, que se pueda levantar. Y vamos, ¿verdad?, a leer capítulo 6, versículo 25 de Jueces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: aconteció que en la misma noche le dijo Jehová a quien, a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, y el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Vamos a orar. Padre, en este momento, Dios del cielo, te hemos alabado rica y abundantemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ha llegado el plato principal de la tarde, del día, de la hora, Señor, que tú tienes predestinado para con tu pueblo, tanto para con tu iglesia como aquellos que nos están escuchando y viendo a través de las redes, aquellos que se van a conectar más adelante y seguirán conectándose según va pasando el tiempo. A ti es toda la gloria y la honra, Señor, te la damos. Tú te la mereces, Dios del cielo. Solamente te pedimos, Dios del cielo, que llene nuestra boca, Dios del cielo, Padre.
de tu palabra, porque tu palabra dice que de la abundancia del corazón hablará la boca, pero queremos hablar de ti, del único Dios verdadero, del Dios que nos tomó de los confines de la tierra, del abismo, de la inmundicia, del pecado, de las tinieblas, y nos ha traído a la luz admirable, Señor Dios del cielo, que es Cristo, la luz de los hombres. Y te damos gracias por ese gran favor que tú has hecho en cada uno de nosotros y aquellos, Padre amado, que están después, Señor Dios del cielo, a través de las redes. Oh Padre amado, te pedimos que tú sigas obrando grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro, que tú nos dé la ayuda que necesitamos espiritual para poder seguir hacia adelante en el camino, Dios del cielo. Que tú nos des la fuerza, Dios mío, la inteligencia, la sabiduría, el dominio propio, el espíritu de valentía, Dios del cielo. Padre, que esté en nosotros como poderoso gigante tu poder, Dios del cielo. Padre, ayúdanos, dame el don de ciencia. Abre, Padre, Dios mío, mi boca. Señor Dios del cielo, Padre amado, Dios, pasa un tizón encendido en mis labios en este momento, Señor. Estoy ante una nube de testigos, Dios del cielo, tratando de hacer y cumplir tu voluntad como tú, Dios mío, me has dirigido, Dios del cielo. Necesito que me dé la unción, la interpretación, el don de ciencia. Necesito que me ayude a poder desarrollar este mensaje en este momento a través de esta nube de testigos. Bendice a cada vida grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro Padre. Necesitamos tu bendición ahora más que nunca, Dios del cielo, la necesitamos para estar de pie ante tu presencia. Oh Señor Dios mío, ayúdanos, Dios del cielo, Padre. Yo me quito en este momento, no permita que yo use este altar, este micrófono, mi persona, ni este púlpito, para querer ser aquí un juez, para venir a juzgar, a fiscalizar, a señalar, a acosar. No, Dios mío, no permita, ese no es tu mensaje, Dios del cielo, sino dame palabra de vida, palabra profética que yo pueda llevar, Dios mío, en función a través de tu persona, Padre. Bendice este amado pueblo que se encuentra aquí reunido y a aquellos, Padre amado, que según van pasando el tiempo, a los que se han conectado, a los que se conectarán más adelante, bendícelos grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro Padre. Y hemos orado creyendo, Señor, que así será. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se puede sentar, queridos hermanos. Gloria al que vive. Bendito sea Jesús. Poderoso sea tu santo nombre. Oiga bien, amado. Llevamos 3 domingos hablando sobre la situación de Gedeón, de Israel, pero también de la familia de Gedeón. Este capítulo de Gedeón me ha impactado mucho. Y como dije anteriormente, aquí hay mucha tela para cortar. Aquí hay mucho que hablar, pero demasiado que hablar. Hay mucho conocimiento, amén, mucha destreza, mucha dirección, directriz. Esto es una guía espiritual para la vida de nosotros ante la presencia de Dios, para la relación, ¿verdad?, de ese Dios, amén, eterno, que nos ha llamado con un solo propósito, de cual usted y yo estamos aquí esperando ese momento, ¿verdad?, glorioso, que es la venida del Hijo del Hombre. La presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad?, eternamente y para siempre, que es lo que, ¿verdad?, estamos buscando. Y no solamente por eso, porque nos hemos sentido totalmente agradecidos de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, porque Dios es bueno. Y no solamente bueno, sino que para siempre es su misericordia. Su compasión, hermano, es eterna. Y por eso estamos aquí, le servimos, porque nos sentimos la libertad del Espíritu. Por eso hoy vengo a hablarle, ¿verdad?, de una orden que Dios le dio a Gedeón para que fuese a la casa de su padre. Estas cosas, ¿verdad?, a mí me llaman la atención porque me acuerda la relación entre mi padre y yo en aquel entonces, que mi padre pues tenía sus dioses, yo tenía un Dios. Amén. Y yo siempre le respeté su religión.
Siempre le respeté su personalidad, pero sí siempre le hablaba de la palabra de Dios. Siempre no faltaba la palabra de Dios en la casa de mi padre. Con mucho respeto me la acercaba y la hablaba, aún él con sus dioses, pero yo tuve la encomienda de parte de Dios. Y siempre le decía a mi Dios: yo quiero que seas tú que habla a través de mi persona, que no sea yo, porque si soy yo lo voy a dañar. Pero cuando decidí, ¿verdad?, en mi corazón seguir estudiando la palabra, conociendo la palabra, sometiéndome a la palabra, cumpliendo la palabra, pues seguí creciendo espiritualmente en la madurez para yo poder llevarle la palabra a Dios, perdón, la palabra de Dios a mi Padre. Amén. Y eso es lo más importante. Y gracias a Dios eso trajo un fruto grande, que mi padre en la sala de su casa allí mismo aceptó a Cristo como su Salvador. Bendito sea Jesús. Oiga bien, la verdadera ley de Dios empieza y comienza por la casa. Cuando Dios quiere ministrar nuestras vidas, cuando Dios quiere obrar en nuestras vidas, esa ley de Dios va a empezar por nuestras casas. Tanto la casa física, que es nuestra familia, como la casa espiritual. Porque si Dios va a trabajar primero, no va a ser con la casa física. Dios va a trabajar con la casa espiritual, con nuestra casa. Porque si nosotros no sabemos, no conocemos, no entendemos, amén, ¿cómo entonces podemos llevarle el plan de salvación a nuestros familiares? Aquí vi algo bien importante sobre la casa del padre de Gedeón. Dios tuvo que preparar a ese muchacho, Dios tuvo que trabajar con ese muchacho, Dios tuvo que bregar con los temores, con las dudas, con todo aquello que había por medio para que entonces el hijo se enfrentara a su padre. Mire qué cosa más grande. Usted y yo no sabemos cómo Dios va a hacer las cosas, pero Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan trazado, que los planes de Dios no fallan, ni tampoco faltan, sino que se hacen efectivos. Porque Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios lo ve todo. Dios sabe todos los designios del pensamiento de los hombres. Dios lo sabe, los conoce, si fue el que los creó. Dios nos conoce y Dios sabe dónde está la necesidad. Si el Dios que yo conozco es el Dios que sabe profundamente, eternamente dónde que está la necesidad. Y Él entonces va a ayudar a aquellos que están necesitados de sacarlos del engaño, de la mentira, de la falsedad, para traerlos a la verdad. ¿Qué pasó con el padre de Gedeón? No lo sé, pero sí sé que se corrompió su casa. La casa del padre de Gedeón se corrompió por completo. Quiere decir, hermano, que nosotros la iglesia somos luz en medio de las tinieblas. Gedeón, aun siendo el hijo menor de aquella familia, vino a ser el vaso escogido por Dios para hacer luz en medio de su casa, en medio de la familia de su padre. O sea, que cuando nosotros empezamos a trabajar, ¿verdad?, con el asunto relacionado del conocimiento de la verdad, Dios va a empezar a hacer cosas que a veces nosotros en el momento no entendemos ni comprendemos, pero cuando llegue el momento dado, Dios nos las va a revelar. Alabado sea Dios, porque Dios es así. Dios revela lo suyo. Alabado sea Dios. Y vemos que Dios endereza y manda ¿a qué? A enderezar lo torcido. Alabado sea Dios. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Dios empieza a enderezar lo torcido, lo corrompido. Amén. Dios empieza a trabajar con lo inmoral, con lo indeseable, con todo aquello que Dios aborrece. Dios va a empezar a trabajar con nosotros. Y Dios va a empezar a trabajar. Y empezó a trabajar en la casa de ¿qué? Del padre de Gedeón, porque ya habían unas cosas, amén, que Dios le desagradaba, eran abominación a Jehová nuestro Dios. Habían ahí unos dioses, tenían dioses, se corrompieron, amado. ¿Usted sabe qué es eso? Se corrompieron con los dioses y había el nombre de los dioses, que los voy a leer ya mismo. Alabado sea Dios. Si hay algo que Dios no tolera, es cuando una persona presenta en su casa lo que Dios aborrece y está prohibido por Él. ¿Qué es eso? Los dioses ajenos. El mundo está lleno de dioses.
El mundo está lleno de credos. Cada cual tiene su creencia según ellos, pero solamente hay un solo Dios, en el que Dios nos da la oportunidad para que nosotros solamente creamos en Él. Cuando Satanás vino a ofrecerle a Cristo todas las maravillas del mundo y todas las posesiones del mundo y el poder del mundo y todo aquello, la vanidad del mundo, Jesús se lo dijo allí mismo en el desierto. Escrito está, solamente a tu Dios adorará y a Él solo servirá. Satanás, quien era Luzbel, era un ángel creado por Dios. Y era un ángel que era, amén, el que tenía el ministerio de la adoración y la alabanza al Dios Todopoderoso. Y se corrompió. Se llenó ¿de qué? De envidia. Quiso usurparle el trono a Dios. Y ahí mismo hubo maldad. Y el asunto más grande de esto, que él no solo se corrompió, sino que permitió, amén, corrompir a una tercera parte de las estrellas del cielo. Las arrastró ¿con qué? Con su cola. Alabado sea Dios, que eso se conoce en el día, los espíritus inmundos, los demonios. Alabado sea Dios. Pero vemos claramente, ¿verdad?, que ya quiso ser como Dios, hacerse pasar por Dios o querer ser Dios, porque es lo que quiere, ¿verdad?, que lo adoren. Es lo que quiere es que le sirvan, es lo que quiere es eso. El enemigo busca eso, que lo idolatren a Él. A Dios no se idolatra, a Dios se adora. Alabado sea Dios, porque la idolatría no es de Dios. Lo de Dios es la adoración, porque solamente le pertenece la adoración a Él. Y la alabanza a Él. Él lo exige y lo pide. Amén. Como por mandamiento, ¿verdad?, de Él, del divino Dios. Está puesto por Dios. Y Dios lo quiere así. Por eso nosotros nos gozamos cuando nosotros adoramos y alabamos a Dios. Mi alma te alaba. Oiga bien, como primer y exclusivo mandamiento sobre los dioses ajenos. Oye, dice en Éxodo 23. Yo le digo a aquel pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se lo dijo el pueblo de Israel. Ahora digo yo, ahora en este momento este pueblo está la iglesia, está el pueblo, y esto, amén, es un mandamiento totalmente permanente. Nosotros vivimos bajo la gracia, pero no podemos tener dioses ajenos delante de Dios, porque es el mismo pecado desde el Antiguo Testamento hasta el día de la gracia, que vivimos en la gracia, sigue siendo el mismo mandamiento vigente y establecido por Dios por permanencia. Alabado sea Dios, que Dios no quiere dioses ajenos delante, amén, ni que se mencionen los dioses ajenos. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Como tercer mandamiento, en Éxodo 25, Dios dice, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cada generación son 40 años. Aquí se está hablando de la primera, de la segunda y la tercera y de la cuarta generación de los que lo aborrecen. O sea que cada 40 años el hombre antes de acercarse a Dios lo que hace es que lamentablemente aborrecen a Dios. ¿Por qué? Porque están ligados a sus dioses. Mi alma te alaba. Nadie en la materia, en nuestra propia materia, podrá entender lo que es lo espiritual. Para que nosotros podamos entender lo que es lo espiritual, tenemos que entonces llevarnos al foco que tiene que ver del lente de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros hacemos esto, Dios nos va a dar el entendimiento que Dios es espíritu y que todo aquel que lo busca tiene que buscarlo en espíritu y verdad. Y los que se lleguen a Él, dice la palabra, es necesario de que se lleguen a Él y lo busquen en espíritu y verdad. Esto no se trata de nada carnal. La materia se deja arrastrar por un espíritu corrompido, por una alma que está totalmente ligada a la corrupción. Pero cuando venimos a Cristo, amén, cuando llegamos a Cristo,
vemos claramente cómo nuestra vida se transforma, se cambia, se regenera. Hay un cambio total. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué digo espíritu, alma y cuerpo? Porque no puede ser el cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a trabajar con nosotros desde adentro. El llamado al quien Dios le hace primeramente es a nuestro espíritu. Ese espíritu que nos hace hablar, que lo podemos ver, que podemos bregar con las personas, podemos reunirnos con las personas. Ese espíritu que está por dentro, que es el que tiene la vida. La materia sin el espíritu no vive. El alma sin el espíritu no vive. Alabado sea Dios. Todo empieza en el espíritu. Y ese espíritu es el que Dios empieza a hacerle el llamado. A la transformación, al cambio, al verdadero cambio empieza ahí. Alabado sea Dios, mi alma te alaba. Dios ordena a Gedeón derribar el altar de Baal y cortar la imagen de acera de su padre. Un paso crucial de reforma interna antes de liberar a Israel. Nadie puede salir al campo de batalla si no va con la dirección del Dios Todopoderoso. Nadie podrá ir a libertar a nadie si el Espíritu de Dios, hermano, no es el que lo guía. Nadie podrá llevarle el plan de salvación a nadie si no es a través del Espíritu Santo. Nadie podrá profetizarle a nadie. Estoy hablando proféticamente de la palabra, no esas cosas que la gente se inventa. Estoy hablando de la profecía, de la palabra de Dios, la palabra de salvación, la palabra de gracia, la palabra de justicia, la palabra de liberación, la palabra de verdad, la palabra eterna, el Cristo de la gloria. Alabado sea Dios. Este versículo destaca que la victoria contra el enemigo externo exige primero purificación espiritual, eliminando la idolatría en el hogar. Estaba corrompida esa casa. Había paganismo, había idolatría, había rebelión contra Dios. Lo había en esa casa. Este mensaje, este asunto de la historia de Gedeón me ha marcado a mí. A veces, hermano, tenemos que ponernos a pensar qué Dios tenemos en nuestras casas. ¿Cuál es el Dios que nos tiene a nosotros totalmente esclavizado, atado, alejado de Dios? ¿Cuál es ese Dios que hemos puesto en el centro? Amén. Oiga, aquí pusieron el Dios Baal y la diosa Acera. Tenía dos, no solamente uno, dos imágenes. Uno de Baal y la otra ¿de qué? De Acera. Mi alma te alaba. Sé que hay gente que voluntariamente llevan a su casa, no a Dios, sino llevan lo que tiene que ver la abominación que Dios aborrece, la llevan dentro de la casa. Y lo duro de esto es que esa abominación, todo el que está ahí se contamina dentro de la casa, porque el pecado de la persona no está en la casa, sino lo que está dentro de su casa. Amén. De lo que está dentro de nuestras vidas. ¿Cuál es el Dios que nosotros creemos? ¿Cuál es el Dios que nosotros le servimos? ¿Cuál es el Dios que nosotros le pedimos? ¿Cuál es el Dios que llamamos? ¿Cuál es el Dios que nos sometemos? ¿Cuál es el Dios que buscamos a la hora de la verdad cuando vienen los problemas serios? Lamentablemente, hermanos, vamos y nos inclinamos y adoramos a los dioses de Baal. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Dios ordena a Gedeón derribar el altar y cortar la imagen de acera de su padre. Este versículo destaca la victoria contra el enemigo, como dijo ahorita. Los enemigos externos exigen purificación espiritual, eliminando la idolatría en el hogar. ¿Qué fue lo que dijo Pedro en 1 de Pedro 4:17? Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio
comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, amén, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Qué será de aquello? Hay una pregunta, ¿qué será de aquello? Si el juicio de Dios empieza por nuestras casas, y juicio no es solamente, hermano, que Dios va a hacer, no, el juicio de Dios es la justicia divina. Dios quiere hacer justicia y ese es juicio de Dios. Y Dios empieza a trabajar con nosotros porque Él quiere derramar su justicia. Él no quiere que el hombre sea condenado, que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que sean salvos y conozcan la verdad y esa verdad los haga libres. Alabado sea Dios. Hay que sacar de nuestras casas la idolatría, lo que no llegó sola a nuestras casas, sino que nosotros fuimos los que llevamos estos dioses a nuestras casas y los plantamos allí. Este es mi Dios, esta es mi diosa. En ti creo, en ti me aferro, en ti confío. Alabado sea Dios. Dios mandó a Gedeón a derribar el altar y cortar la imagen de acera de su padre. Esto no se trata de solamente el dios de Baal o la imagen de acera, sino también de los dioses de oro y de plata. Mi alma te alaba. En Éxodo 20:23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Dios no quiere ningún tipo de Dios. Hay gente que todo lo que tienen lo ponen primero que Dios y se convierte en un Dios. Se convierte en una diosa. Porque han puesto, hermano, algo primero que Dios. Y Dios es el primero que tiene que estar en el centro primero de nuestro espíritu. Amén. Para que eso se refleje a todo lo que tiene que ver el asunto relacionado de nuestra familia. Mi alma te alaba. Eso lo aprendí yo según he pasado el tiempo. Hay un sinnúmero de dioses que pueden estar en nuestras casas como dioses. En Éxodo 23:13 dice, y todo lo que os he dicho, Dios dijo, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, y no se oirá de vuestra boca. Mire qué cosa más grande, mire qué mandamiento este. Esto es un mandamiento, hermano, irreversible. Esto es un mandamiento que todo ser humano, todo aquel que fue creado por Dios, se supone que nosotros, amén, si respetamos a Dios, si amamos a Dios, si creemos en Dios, tiene que estar vigente, amén, como un mandato establecido y un pacto con Dios hasta la eternidad. Mi alma te alaba. Éxodo 20:23 dice, no hagáis conmigo dioses de plata, amén, ni dioses de qué, de oro haréis, mi alma te alaba. En Éxodo 23:24, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Alabado sea Dios. Yo no sé qué es lo que le pasa a la gente confiando en algo que no tiene vida. Que dice como el Salmo 115, que tienen ojos y no ven, oído y no oyen, manos y no pueden palpar, el pie y no pueden caminar. Y que dice más claro que dentro de ellos no hay vida. Que lo que dice es que la persona que se inclina, amén, que confía, que cree en ellos, son semejantes a ellos. Están muertos. Porque no tienen vida, hermano. Es una imagen. Le pintan ojos, le ponen orejas, le ponen nariz, le ponen pies, le ponen manos. Oiga, le ponen un cuerpo, pero dentro de ellos no tienen vida. Y la persona que se inclina a esta creencia está muerto. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Le hace el Salmo 115 para irlo bien claro. Oiga, Éxodo 34:17. No te harás dioses de fundición. Oiga bien, no te harás dioses de fundición. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Todo el oro que cogió, lo derritieron, lo fundieron y allí vieron, hicieron una imagen y ahí fueron y lo pusieron allí. Llamaron a Israel, mencionaron a Israel
Y le dijeron, oh Israel, mira, ahí están los dioses que te sacaron de Egipto. Mira, que falta de respeto. Alabado sea Dios. El oro que se había convertido en una bendición, que Dios lo sacó con gracia y lo sacó de allí rico, ellos cogieron ese oro y lo convirtieron en una maldición, en una abominación. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros, hermanos, ponemos un Dios, amén, en nuestra vida que no sea el Dios del cielo. Todo lo que tenemos, es duro decirlo, se convierte y se constituye en una maldición. Mi alma te alaba. El mismo caso de Lot. Lot todas las posesiones las puso allí frente, amén, a la entrada de Sodoma y de Gomorra, porque vio todo aquello bonito, bello, precioso, verde, amén. Lo vio precioso. Y lo que no sabía era que ya Dios quería y tenía en mente destruir donde Él depositó sus tiendas. Es triste que a veces nosotros depositamos nuestra confianza en lo que perece, en lo que Dios va a destruir, en lo que Dios va a derribar, en lo que Dios va a desaparecer, en lo que Dios va a hacer juicio. Ahí somos, esos somos nosotros. Alabado sea Dios. Lo vemos lindo, lo vemos bello, lo vemos precioso, pero Dios lo ve abominable. Mi alma te alaba. Lo desecha. Bendito sea Jesús. Mire qué cosa más grande. Mire, hermano, mire esto. Lamentablemente, el hombre busca servirle, postrarse, inclinarse, adorar a los dioses de madera, de palo, de piedra, de barro, de metal, de leño, de oro, de plata, de imágenes de animales, de hombres, de aves, reptiles, peces, sol, luna, planeta, ángeles, estrellas, yeso, cartón, plástico. Esto incluye entre estos dioses, oiga, el espiritismo, los que consultan a los muertos, la santería, la brujería, la hechicería, el tarot, la lectura de las cartas. Alabado sea Dios, los dioses de esta tierra, los adoradores, amén, de imágenes como el catolicismo, etcétera, y gente que se postran y dicen, este es mi Dios, este es mi supremo. Así está la tierra, llena de dioses. Pero nadie quiere al Dios del cielo. Nadie quiere al Dios verdadero. Hasta un leño lo hacen y creen en un leño y se postran ante ese leño y después dice, tú eres el que me va a ayudar, tú eres mi salvador, tú eres mi ayudador. ¿Cuánta gente no están así hoy en día en ese fatal engaño? En esa oscuridad espiritual. Gente creyendo hasta los ángeles, imágenes de ángeles. Ya mismo van a poner, a mí no se vaya muy lejos, que sigan bajando de la mente del hombre a los mancianos. Dicen que los mancianos son dioses. Eso es lo que le falta a esta humanidad, que está falta de entendimiento, que está ciega espiritualmente, que creen todo menos en Dios, que le sirven a todo menos en Dios, que se valen de todo menos en Dios. Alabado sea Dios. Sobre esta celebración, los dioses de esta tierra, dijo Dios, oiga bien, hermano. Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie y de varón o de hembra. Amén. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna aladada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sean impulsados y te inclines a ellos y les sirva, porque Jehová tu Dios los ha concedido a
todos los pueblos debajo de todos los cielos. Amén. Aquí hay una orden establecida. Ninguna figura viste. Yo no sé por qué hay gente que hace un crucifijo y ponen a Jesucristo. Ponen una foto de supuestamente de Jesucristo. Cuando ninguna figura, amén. La palabra dice que nadie jamás ha visto a Dios. Eso lo dice la palabra, que jamás nadie ha visto a Dios. Ellos vieron a su Hijo Jesucristo, pero a Dios nadie lo había visto. Lo vamos a ver ahora cuando nos vayamos, que es lo que estamos esperando. Y no en este cuerpo, sino que este cuerpo va a ser totalmente transformado, cambiado en un cuerpo de gloria, en un cuerpo totalmente eterno, en un cuerpo inmortal, en un cuerpo celestial, para que podamos ver la presencia de nuestro Dios, del Padre. Alabado sea Dios. Ahí lo vamos a ver, en un cuerpo lleno de gloria. Mi alma te alaba. Ahora bien, Dios le dio a Gedeón sobre la casa de su padre que fuera que fuera y destruyera aquellos dioses que voluntariamente el padre había llevado a su casa como un trofeo, amén, de maldición. Lo que para ti supuestamente tú lo tienes como bendición, la ley de Dios es totalmente maldición. Lo que tú entiendes, lo que tú comprendes, que eso es lo que te va a ayudar, que ese va a ser tu protector, tu ayudador, tu consolador, tu paz, tu seguridad. Eso se ha convertido totalmente en una maldición. Toda figura que tú tengas en la casa, que tú le idolatres, que tú te postras, porque hay gente que no se postran ante Dios, no se humillan ante Dios, pero sí se humillan delante de una imagen de acera. De una imagen, amén, de lo que tiene que ver de yeso, de cerámica, de madera, de metal. Se inclinan a ellos, lloran ahí, hermano. No lloran, amén. Oye, pero le lloran a algo que está hueco y vacío, que no tiene mente, que no tiene espíritu, que no tiene alma, que no tiene nada, sino que está hueco por dentro. Y usted ve a la gente con esa congoja que ellos le da, oiga, con esa aflicción de espíritu, porque es una aflicción de espíritu, porque el engaño lleva al hombre a una aflicción de espíritu. Alabado sea Dios. Eso es lo que hace la aflicción, el vacío que el hombre tiene por dentro, lo lleva a una aflicción de espíritu. Alabado sea Dios. Y si decidieran de una vez por todo levantarse del lugar que y buscaran ese Dios todopoderoso, ellos verían entonces a ese Dios todopoderoso obrando poderosamente, no solamente en ellos, sino en todo lo que poseen, porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios de justicia, ese es el Dios de verdad, ese es el Dios soberano, ese es el Dios eterno. Bendito sea Jesús. Alabado sea el dulce nombre de Jesús. Yo quiero llevarlos a algo que hay aquí, que esto me ha llamado la atención. Pero hay algo que quiero tocar del versículo 26. Hay algo ahí, hermano, que cuando vi esto me paré. Me puse a pensar la seriedad del Dios del cielo. Dios no solamente quiere, hermano, que tú y yo destruyamos lo que Dios aborrece. Hay algo más profundo todavía que Dios quiere de nosotros y exige de nosotros. Y está en ese versículo 26. Y lo vamos a ver ya mismo. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. La orden que Dios le dio, amén, a Gedeón era que fuera a su casa y que destruyera, amén, y sacara aquellos dos dioses que había allí, amén, que era Baal y Acera. Mi alma te alaba. A veces pensamos y creemos que estamos bien, que nos sentimos bien, pero se nos olvida de una palabra que se llama el ocultismo. Y a veces, hermano, hay cosas que están ocultas dentro de nuestros hogares.
que están ahí, que las tenemos como una reliquia, que la tenemos como un recuerdo, que la tenemos como un Dios, como una diosa, lo tenemos ahí. Y no hemos querido sacar de eso, y eso se convierte en una maldición. Y por eso es que a veces nos miramos y dice, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me sucede a mí? Busca primero lo que hay en tu casa. ¿Qué tú tienes en tu casa metido que a Dios no le agrada? Que no te deja levantarte, que no te deja pararte, que no te deja caminar, que no te deja en paz, que no te deja tranquilo ni tranquila. Tienes que buscar ese Dios que tienes metido en tu casa. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Todo lo que busque usurpar el lugar de Dios alrededor o dentro de nosotros debe ser derribado y destruido. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Mire lo que Pablo dijo. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿A dónde Dios quiere llevarnos? A la obediencia de Cristo. Pero tenemos que sacar, hermano, aquello que nos impide que nosotros nos alleguemos a Dios, que creamos en Dios, que le sirvamos a Dios, que busquemos a Dios. Tenemos que buscar eso. ¿Qué hay? ¿Qué hay, hermano? Oculto. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Esto es terrible. Y esa reforma de Dios comienza por la casa. Gedeón no podía guiar a la nación contra los madianitas mientras su propia casa fomentaba la idolatría. ¿Cómo está el mundo? Yo meditaba esta mañana y yo pensaba en algo que es bien, pero que es bien real. La sana doctrina, la palabra divina de Dios, la mayoría de las personas se le hace difícil aceptar esa verdad. La sana doctrina nos va a sacar de todos esos errores, todos esos engaños, toda esa falsedad, toda esa mentira. Todo ese asunto relacionado cuando el hombre desobedece a Dios y no le cumple a Dios. La sana doctrina nos va a llevar ahí. La sana doctrina, hermano, la palabra santa de Dios nos va a llevar a nosotros y nos va a sacar de todas esas iniquidades. ¿Qué ha pasado hoy? Hoy lamentablemente, hermano, en los templos, es duro decirlo, pero se ha sacado la sana doctrina de la palabra de Dios. Y si es sana doctrina, es porque sana nuestros espíritus. La palabra de Dios sana nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, nuestra entrada, nuestra salida y quienes somos. Lo sana bien, pero bien la sana doctrina. Y nosotros no la queremos. Hemos cambiado esto por formato, por conferencia, por asamblea. Todas esas cosas, hermanos, se han metido y la sana doctrina se está desapareciendo del mapa. Hemos sustituido la palabra de Dios por estos dioses raros, extraños, que cada día nos están alejando más de Dios. Nos están apartando más de Dios. Están llevando un pueblo más al mundo, a la ligación de un mundo, a amar el mundo, a abrazarse con el mundo, a desear el mundo, a buscar las cosas del mundo. Ahí es que ahí no hay sana doctrina. Ahí lo que hay es liberalismo. El Dios de los liberalismos está empujando un pueblo a apartarlo de la sana doctrina. Porque la sana doctrina, el hombre y la mujer se santifica cada día más. Se purifica cada día más, se limpia cada día más. Esa es la sana doctrina. Y esa es la verdad de Dios. Mi alma te alaba. Por eso, hermano, es que estamos viendo tantos, pero tantos predicadores
pero cuáles predican conforme a la sana doctrina de Dios, para que ese pueblo se acerque a Dios, busque a Dios, ame a Dios, obedezca a Dios, le cumpla a Dios, le sea leal a Dios, le sea fiel a Dios. Amén. Se humilla ante su presencia. Son muy pocos los templos de la iglesia que está en ese camino. Mi alma te alaba. Esta orden de parte de Dios fue una prueba de fe para Gedeón, quien actuó de noche por temor a su familia y a la ciudad. Este pasaje enseña que para recibir la ayuda y la fuerza de Dios es necesario eliminar las prácticas espirituales impuras de nuestras vidas. Todo lo que nosotros entendemos que nos está robando, lo que tiene que ver la existencia de estar ante la presencia del Señor, hay que quitarlo porque eso es un obstáculo. ¿Usted sabía eso, hermano? Todo aquello que nosotros ponemos antes que Dios, primero que Dios, Jesús dijo, no eres digno de mí. Y si hay algo así, pues algo está pasando, porque uno no puede poner un amor mayor que este. Primero que este, nadie puede poner, absolutamente nadie puede poner un amor mayor que el de Dios en nuestras vidas, amén, delante de su presencia, porque eso se convierte en un Dios. Amén, hermano. Eso es lo que el enemigo está tratando de empujar, de arrastrar, de llevar lo que tiene que ver un pueblo, alejarlo de la presencia de Dios. Ahora bien, vamos donde vinimos. Dios le da otra orden a Gedeón después de que destruyera a los dioses de Baal y Acera. Y vean lo que Dios volvió a ordenarle a Gedeón. Versículo 26. Tú que tienes una Biblia en tu casa, no la tengas como un amuleto, sino ábrele, pídele revelación divina al Señor para que te dirija y puedas entender y tengas luz y la inspiración del entendimiento profético de la palabra de Dios para que pueda ser inspirado por la misma. No la tengas como un amuleto, sino tenla como un tesoro revelado al hombre. Dios le dice a Gedeón, después que hizo lo que Gedeón hizo, que mandó que hiciese, mire lo que Dios vuelve y le dice: y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Oiga esto. Y tomando el segundo toro, oiga bien, hermano, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que había cortado. Alabado sea Dios. Dios no solamente mandó a sacar aquella imagen, sino que la mandó a desaparecer y la usó como leña. Porque eso es lo que hace Dios. Dios cuando destruye, Dios destruye totalmente la maldición y no quiere saber de la maldición. No quiere saber, hermano, ni de la existencia de la imagen de esos dioses que nosotros metemos en nuestras vidas. Dios quiere, hermano, que saquemos los dioses. Tú sabes cuál es el Dios que te tiene atado, que te tiene atada. Tú sabes cuál es el Dios que no te deja levantarte para que busques a Dios. Bendito sea tu nombre. Es que tú tienes que saber cuál es ese Dios. Bendito sea Jesús. Dios quería libertar a su pueblo. Por eso llamó a Gedeón, el menor de la familia. Lo llamó. Oiga, ¿usted sabe lo que le dijo? Además de sus temores, varón esforzado y valiente. Dios nos llama a esforzarnos, Dios nos llama a nosotros a ser valientes, pero no porque Él lo está diciendo solamente, sino porque Dios le iba a dar la fuerza y le iba a dar la valentía para enfrentarse a sus enemigos. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando venimos a la casa del Señor. Nosotros venimos a buscar la fortaleza de nuestras vidas, el poder, la autoridad, la unción. Amén. Hemos venido a la casa del Señor a buscar el poder de Dios. ¿Para qué? Para lidiar con nuestros enemigos. Alabado sea Dios. Esto a mí me sorprendió. Yo dije, es que Dios es grande. Dios no manda a sacarle solamente esos dioses para que los destruyan, sino desaparécelos de mi presencia. No los quiero.
ceniza los convirtió cuando los metieron en el holocausto. Eso es lo que Dios hace. Dios pulveriza lo que tiene que ver el mal. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Humo salía de aquellas dos grandes ciudades. Alabado sea Dios. Todo lo que había allí plasmado en aquellas dos grandes ciudades, Dios lo consumió. Humo era lo que salía. A Dios no le gusta el pecado, hermano. A Dios no le encanta, o sea, no está de acuerdo con eso de que el hombre siga totalmente en pecado. Dios lo que quiere es que nos apartemos del pecado, que esa maldición, que esas impurezas, que esa negación, que ese engaño, que esa falsedad del enemigo desaparezca de nosotros. Alabado sea Dios. Y en este caso usted sabe cómo puede desaparecer. Con la presencia del Cristo de la gloria en nuestras vidas, creyendo en su palabra, sometiéndose a su palabra, cumpliendo su palabra, escuchando su palabra. Yo le decía a mi sobrino esta mañana que me había tocado el tema de la muerte de flujo de sangre. Y yo le dije a mi sobrino que el problema no era la mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre estaba decidida a buscar una liberación. Alabado sea Dios. Esa mujer, ella buscó la manera y decía, si solamente tocar el borde de su manto, ella dijo, yo seré sana de este azote. Eso es fe. Pero el problema no era la mujer de flujo de sangre, porque la de sangre que tenía ya estaba decidida. El problema eran los discípulos. Siempre han sido los discípulos. Somos nosotros, hermanos. Somos el problema. Alabado sea Dios. Oiga, ¿usted sabe lo que le dijeron los discípulos? Cuando Jesús le dijo, alguien me ha tocado. ¿Usted sabe lo que dijeron los discípulos? Maestro, tú no ves que la multitud te aprieta. No creyeron en la palabra de Dios. Y ese es el problema, hermano, del que no cree. Le gusta contender, cuestionar al maestro. Y son discípulos. Somos nosotros los que tenemos que arreglar nuestra manera de ser ante los ojos de Dios. Y vuelve el maestro y le dice a aquella gente, a sus discípulos, mire qué cosa más grande, si alguien me ha tocado, ¿por qué? Porque virtud ha salido de mí. Y no creyeron. Cuestionaron al maestro. ¿Cuántos de nosotros no cuestionamos la palabra del maestro? ¿Cuántos de nosotros no queremos creer en la palabra del maestro, pero sí creemos en los dioses? Creemos en las imágenes de acera. Un cante de madera habían metido allí con una imagen de una mujer. Mi alma te alaba. Entonces Dios tuvo que usar ¿qué? A la persona. ¿Ah? Y entonces allí salió y se dio a reducir que aquellos, todos los que cuestionaban maestros, Dios los habían usado a toditos, sus propios discípulos. ¿Por qué nos cuesta tanto creer en Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermano, creer en su palabra? Si la palabra de Dios es verdad y es pura y santa. ¿Por qué le permitimos al diablo que venga a venir a relajar con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestra alma? Alabado sea Dios, un diablo que ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Hay mucha gente que están detrás de él, adorándolo, idolatrándolo, sirviéndole, creyendo. Yo no entiendo una cosa como esa, hermano. Cuando hay un Dios que es real, que es todopoderoso, que es el Dios, hermano, que nos saca a nosotros, bendito sea Jesús, de los errores, de los engaños, de la falsedad, de la mentira, de la idolatría, del paganismo, de todo ese mal, alabado sea Dios, que nosotros llevamos a nuestras casas. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Él nos ha hecho libres. Y hemos sido llamados a la libertad del Espíritu, hermano. Todos hemos sido llamados a la libertad del Espíritu. Y qué lindo, hermano, que usted sienta nada más en su vida, en su corazón, usted poder
darse, amén, de por cierto de que usted está en el camino de la justicia, de la verdad, de la salvación, de la eternidad. Alabado sea Dios. Qué cosa más grande esta, hermano. El pueblo tiene que entender bien claro qué es lo que tú tienes que no te deja llegar a Dios, que te ha apartado de Dios. Dios no solamente manda y ordena que saquemos lo que tengamos entre la casa, sino que tienes que destruirlo por completo, desaparecerlo de la presencia de Dios. Tienes que eliminarlo por completo. Mi alma te alaba. Yo me acuerdo una vez cuando yo me convertí al Señor, recién convertido, yo tenía una cosa preparada en mi casa allí, que me la había hecho supuestamente un padrino, porque uno cuando cae en esa mentira, uno cae en ese engaño. Entonces había un padrino que era un cubano por ahí, que esos son los que le dicen los padrinos. Pero, amén, yo ciego, amén, ignorante, ¿verdad? Perdido, sin fe, sin esperanza y sin conocimiento de la palabra, me prepararon una cosa que allá en el mundo le llaman resguardo. Yo me acuerdo de eso. Y cuando yo me convertí, yo tenía ese resguardo metido en mi casa, alabado sea Dios, y yo lo miraba así como con mucho respeto, amén, porque eso me lo había dado, ¿verdad? Ese padrino, y como era el padrino, pues a veces la gente le tiene más miedo a un hombre, amén, le tiene más terror a un hombre, más respeto a un hombre, que el valor divino de Dios, levantarse y botar lo que no sirve. Alabado sea Dios. Y yo me acuerdo, mi hermano, que yo llegué así y yo miraba aquello y yo, como quien decía, el manipulador, porque el enemigo lo que hace es manipularle la vida a la gente. Amén. Oiga, no toques eso, no botes eso. Amén. Te puede destruir, te puede matar, como me dijeron a mí una vez cuando creía en el espiritismo, que me decían, el día que tú te apartes de aquí, hasta ahí tú vas a llegar. Mira lo que son esa gente. Amén. Te meten miedo, terror. Así me dijeron, y mira donde yo estoy aquí. Si yo me la dejo con ellos, estuviera todavía con ellos allí, creyendo en toda esa maldición. Y yo me acuerdo, mi hermano, que sin saber de la palabra, sin tener conocimiento de la palabra, oiga, me llené de valor. Dios me dio el valor. Dios le dio el valor a Gedeón, se lo dio. Amén. Y aquello que yo no me atrevía a tocarlo porque le tenía mucho respeto. Amén. Y además terror. Mi alma te alaba. De que me fuera a pasar algo. El Señor me llenó de valor y aquello lo cogí, lo levanté, le metí contra el piso. Y hasta el día de hoy no he sabido más de eso. Aquello se fue. Y según lo que le alimentaba, porque no lo voy a decir aquí, porque había algo que, era un líquido que yo le echaba, que tenía que echarle, amén, a esa protección. Lo cogí, hermano, baraté el galón. Alabado sea Dios. Dios nos da el valor. Porque la palabra dice que Dios nos llamó a espíritu de valentía y de dominio propio. Mi alma te alaba. Y si nosotros vamos a hacer lo correcto y queremos hacer lo correcto, ¿por qué tenemos que tener miedo? Si no, Dios nos da el valor. Y eso se llama el espíritu de valentía, que viene a través del Espíritu Santo como una bendición a sus hijos. Alabado sea Dios. Y termino con esto. Este acto del capítulo 6, versículo 26, de lo que Dios le dijo a Gedeón, simboliza la necesidad de purificar la adoración a Dios, eliminando la idolatría, o sea, hermano, la falsa adoración. Lo que llama mucho la atención fue lo que Dios le dijo a Gedeón sobre este segundo toro. Mi alma te alaba. Altar al Señor, hermano, en lugar, ¿verdad? ¿En lugar de qué? En lugar ordenado, indica que la adoración debe hacerse según lo terminado de Dios, no bajo tradiciones idólatras. La leña de acera representa la destrucción total de la idolatría. La madera dedicada a la falsa diosa se usa ahora para adorar al verdadero Dios, demostrando que su unidad. Échala en el fuego que la huella desaparece.
Yo no quiero que se mencione otro nombre que no sea mi nombre, dice el Señor. Dice también que tampoco se mencione de vuestra boca. Alabado sea Dios. Quiere decir que siéntase contento, siéntase gozoso, siéntase amado, siéntase querido, siéntase hermano importante de que nosotros no nos inclinamos a los dioses de esta tierra. Hace 36 años Dios me sacó de esa inclinación a los dioses. Muchas cosas que yo puse delante, amén, delante de mí allí antes que Dios, y los ponía allí porque yo creía que eso iba a resolverme los problemas, las situaciones, las luchas, las batallas, lo que no entendí y comprendía. Cuántas cosas yo no corrí, cuántas cosas yo no fui, cuántas cosas yo caminé buscando una solución para mi vida, hasta el día que conseguí y encontré al Cristo de la gloria, hasta el día que entendí y comprendí que yo no venía a este mundo para ser un ñoco o un canto de madera destruida con polilla, sino yo dije, no, yo me debo para grandes cosas, y hoy en día me he debido para grandes cosas. ¿Qué más grande, hermano, servirle al Dios todopoderoso, al Dios eterno, al todopoderoso? No solamente lo conozco como Dios, Él es mi Dios, pero sobre todo es mi Padre. Es nuestro Padre. Cristo me dio una ordenanza, te dio una ordenanza, y a todo aquel que viene a Él, no, tenemos un Padre. Alabado sea Dios. Los físicos se me fueron los dos, pero tengo el Padre de los padres, aquí era mi papá y mi mamá. Alabado sea Dios. Y lo más grande de esto, hermano, que mi esperanza es volverlos a abrazarlos y verlos de nuevo. Pero esta vez no va a ser temporero, esta vez va a ser eternamente para siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque allá arriba nos vamos a conocer. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Y Dios te manda y le manda al pueblo y todo aquel, bendito sea tu nombre, que se eliminen de vuestra manera de vivir, alma, cuerpo y espíritu, los dioses ajenos cual Dios aborrece. Amén. Hay dioses que son físicos porque tú los ves, pero hay dioses, hermanos, que son espirituales, que los tenemos dentro de nuestro espíritu, de nuestra alma, y no hemos querido salir de esos dioses que nos tienen atados, y por eso es que estamos como estamos. Amén. Estamos destruidos, acabados, estamos desorientados, estamos perdidos, estamos sin fe y sin esperanza. Es hora, hermano, que libremos. Bote esos dioses, salga de esos dioses. Está como yo, que cogí una muñeca una vez y le metí contra el... Hasta la muñeca no se salvó. Muñeca la veía media rara. Mi alma te... me dio con la muñeca. Mi alma te alaba. Cogí aquella muñeca por el pelo, aquel que tenía allí de embuste. Fuera, muñeca. ¿Usted sabía eso? Que hay muñecos a veces que están dedicados al mal, que están diseñados y preparados para el mal, y nosotros los llevamos a las casas. Muchas cosas que nosotros no sabemos, que el Dios del cielo nos quiere demostrar o mostrarnos, y nosotros estamos ignorando, como los discípulos, la voz de Dios. Si tú quieres paz, quieres seguridad, quieres sentirte levantado, levantada, quieres sentirte amado o amada, es hora que hagas un pacto con Dios y que elimine todo lo que tiene que ver el asunto relacionado de lo que tiene que ver los dioses que tú y yo hemos metido en nuestras casas. Es hora de pactar con Dios. Es hora de volver a la senda antigua. Es hora de acercarnos a Dios y buscarlo ahora. Ahora es que tenemos que buscarlo más que nunca. Eso no es mañana, ni pasado, ni cuando yo siento padezca. Es ahora, hermano. Dios está haciendo un llamado a prisa. Pero tenemos que ser como Gedeón. Gedeón, en el nombre del Padre, en el nombre del ángel de Jehová, se presentó, amén, a lo que tenía que presentarse. Primero, a bregar con su casa.
con su familia. Y después de eso, Dios le tenía, que eso está ahí, pero no me da el tiempo, tenía otro mensaje de parte de Dios para Gedeón, para libertar a su pueblo. ¿De quién? De las manos, ¿de quién? De aquella gente que le sirvieron, como dice la palabra, de aguijón al pueblo de Israel. Yo no sé cuál es tu aguijón, pero yo sé que Cristo liberta. Mi alma te alaba. Aquí dice, esto está lleno hoy, dice oración por Cándido Montañez. Por influenza no puede hablar bien. Estaremos orando por eso. Aquí dice por salud, hermana Noemí y su mamá, María, no sé qué dice aquí, Marte. Hey. Aquí dice también, ¿verdad? Aunque nuestra hermana Mónica está aquí, dice malestar estomacal por nuestra hermana Mónica, por ella está aquí con nosotros, gloria a Dios por eso. Aquí dice Seraida Marín, condición Parkinson, mamá de la hermana Lidia. Amén, gloria a Dios, estamos orando por eso. María Algarín, ¿qué dice aquí? Lo que dice que jaluación, liberación. Amén. Dice Charlie y Rosa. Ajá, por salud. Dice Rosa y Cruz, úlcera estomacal. Hermano Ramón Rodríguez, operado por pronta restauración. Rosa, amén. Cruz, úlcera, aquí dice también estomacal. Gloria a Dios. Elizabeth Dona lo está viendo, amén, que esa es la hija de nuestro hermano Andrés y nuestra hermana Isabel. Gloria a Dios, dice que Dios los bendiga a todos. Dice Frankie Sánchez, Dios es bueno. Amén, amén. Bendito sea Jesús. Y aquí dice oración, ¿por qué? Por nuestra hermana Carmen. Bendito sea Jesús. Vamos a orar, hermano, por todas estas peticiones, todos estos nombres. Como de costumbre lo hacemos así. Gloria a Dios. Yo voy a poner las manos. ¿Quería algo, amado? ¿Algo? ¿No? Ok. Bendito sea Jesús. Vamos a orar por estas peticiones. Vamos a estarle de pie todos los que puedan. Y vamos a orar por todas estas situaciones. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Oremos. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, infinita misericordia, te damos gracias grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre amado, Dios del cielo. Tuya es la honra y la gloria y el poder, Dios del cielo. En esta hora proclamamos sanidad divina, proclamamos milagros, prodigios, maravillas sobre estos nombres, Dios del cielo, el cual yo no conozco. Oh Dios del cielo, ni la iglesia, quizás muchos no lo conocen, pero tú los conoces. Hasta me reprendemos en esta hora, Dios del cielo, toda potestad de las tinieblas, todo aquello que tiene estos cuerpos afectados, Dios del cielo. Creemos en el Dios de la distancia. Creemos, Señor, que tú te glorificas a la distancia. Creemos, Señor, Dios del cielo, que para ti no hay nada obstáculo, no hay nada imposible, Dios del cielo, que pueda, Señor, venir de piedra de tropiezo, obstáculo para tú hacer una sanidad, un milagro. Y en esta hora, Dios mío, declaramos estos cuerpos inoperantes, los declaramos sanos, los declaramos libres, los declaramos, Dios del cielo, Padre victorioso, Dios del cielo. Oh Padre amado, oh Señor Dios de gloria, atamos y reprendemos, Dios del cielo, toda potestad de las tinieblas y los declaramos libres por el poder que tú nos has otorgado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el nombre de Jesús, Dios del cielo, Padre, lo damos por hecho, Padre amado, y lo creemos, Dios del cielo, Padre. Amén y amén. En el nombre de Jesús, Padre amado Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Jesús. Nuestro hermano Carlos Guadalupe, nuestro amigo y hermano, pide, ¿verdad? Por una petición, creo que es de una hermana llamada Joana.
Amén. Vamos a orar también por eso. Bendito sea Jesús. Padre, en este momento, Dios del cielo, te presento a Joana, Dios del cielo, Padre. Señor, tú sabes y conoces su petición. Tú sabes, Dios del cielo, Padre, dónde está ella en este momento, Señor. Depositamos esa petición en tus manos, Dios del cielo. Que si está, Señor, Dios mío, Padre, por darse, Dios del cielo, desatamos, Señor, esa petición en el nombre de Jesús y atamos y reprendemos, Dios del cielo, todo lo que impida en este momento esa petición y que ella pueda recibirla, Dios del cielo, Padre, en el nombre de Jesús, Dios del cielo, y lo creemos y ya está hecho por fe, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, Dios del cielo, Padre, está hecho, Señor, está hecho, Padre, y te damos las gracias, Padre amado, Dios del cielo, Padre, porque tú eres Dios y como tú no hay Dios. Y solamente tú eres Dios. Y te damos gracias porque eres nuestro Dios. Bendito sea Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, acuérdense, después de las 6 de la tarde, este video, este mensaje va a estar por, sube acá 4.1 en YouTube. Usted entre ahí, va a ver el loguito del altar. Y va a ver ahí, hermano, un sinnúmero de mensajes. ¿Verdad? Los invitamos a que entre a nuestra página y se dé cita, amén, a ese canal, a esa plataforma. Sube acá 4.1, todo en letras minúsculas. Usted podrá entrar ahí y va a ver este video y muchos videos más de edificación para nuestras almas, incluyendo estudios, ¿verdad?, bíblicos, están ahí, amén, para la ayuda espiritual de cada uno de nosotros y de los oyentes y todo aquel que se dé cita, amén, a nuestro canal. Mañana, como de costumbre, a las 8 de la noche, por el Ministerio Evangelístico Cristo, la Luz del Mundo, y por Criluz TV, por YouTube, a las 8 de la noche de Puerto Rico, los invitamos, hermanos, a que usted se dé cita a ambas plataformas. Ahí está nuestro amigo y hermano evangelista Carlos Guadalupe con su amada esposa evangelista Aida Licea. Amén. Ahí ellos transmiten, dan estudios bíblicos. Amén. Unos estudios, ¿verdad?, que nos ayudan, ¿verdad?, al conocimiento, al crecimiento, a la madurez de lo que debemos conocer en estos tiempos, porque hay muchos errores, hay muchos mensajes totalmente torcidos, errados, confundidos. Amén. Que antes de acercarnos a Dios nos están hablando de Dios. Y yo les recomiendo a nuestros hermano Carlos, evangelista Carlos Guadalupe, que se conecten. Acuérdense, lunes a las 8 de la noche por Facebook, la plataforma de Facebook, Ministerio Evangelístico Cristo Luz del Mundo, y por YouTube. Amén. Tenemos Criluz TV en ambas plataformas a las 8 en vivo. Amén. Puede verlo en su casa, donde usted esté, en un teléfono, un televisor, podrá verlo y se los recomendamos. A la voz de Dios que se conecten. Bendito sea Jesús. En cuanto a nosotros, nos vemos el próximo domingo, si así el divino Dios lo permite. Y acuérdate, hermano, Dios te dijo en esta tarde, no yo, sino Dios, saca los dioses de tu casa, para que entonces pueda ver la obra, la mano, la gloria, la bendición, todo lo que viene de Dios en función para ti y para los tuyos. Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Antes de irme, si alguien quiere la oración, hermano, de la